Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Pan de Vida. En esta serie titulada Creer bien, vivir bien, estaremos recorriendo la Carta de Santiago, una exhortación práctica a una fe auténtica. Santiago nos recuerda que la fe verdadera no solo se confiesa con los labios, sino que se demuestra en la vida diaria, en nuestras palabras, decisiones y relaciones. Acompáñanos mientras aprendemos juntos a vivir una fe que no solo se cree, sino que también se ve. Bien, vamos a sumergirnos hoy en un tema que de verdad nos atraviesa a todos. El poder que tienen nuestras palabras, sobre todo cuando hablamos de otras personas. Totalmente. La fuente que vamos a analizar es una reflexión muy profunda sobre un texto bíblico, del libro de Santiago, que da una orden que parece simple, pero es tajante. No hablar mal de los demás. Y la misión de hoy es entender por qué algo que parece tan común, como un chisme, una crítica, se trata como un asunto tan serio. La imagen que acompaña el texto es muy fuerte, ¿no? Una persona angustiada y las palabras, no hables mal de mí. Exacto. Y lo que es fascinante de la fuente es que no se queda en el típico consejo de no seas chismoso. No, para nada. Va mucho más allá. Plantea que la forma en que hablamos de otros es en realidad como un escáner de nuestra propia alma. Un escáner, me gusta esa palabra. Sí, revela nuestra verdadera identidad espiritual, la salud de la comunidad y la autenticidad de nuestra relación con Dios. Hoy vamos a desempacar el porqué de esta prohibición tan contundente. De acuerdo. Empecemos a desempacar entonces. El texto central es esa orden directa de Santiago. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Suena simple, casi como un consejo de buena educación, pero el material insiste en que esto es un problema mayúsculo. ¿Por qué se lo toma tan en serio? Bueno, la razón principal que presenta es la identidad. La identidad. Sí, la fuente lo conecta con un texto del apóstol Pedro, que afirma que hablar mal es una característica de los enemigos de la Iglesia, de los que la atacan. O sea que... Entonces, el argumento es que cuando un creyente habla mal de otro, se está en esencia poniendo el uniforme del equipo contrario. Es una contradicción fundamental. Pero, a ver, decir que te conviertes en un enemigo por una crítica casual suena muy fuerte. ¿De verdad un comentario te pone en esa categoría? Es que la clave no es el acto aislado, sino la mentalidad que revela. No es que un comentario te convierta en enemigo, sino que al hacerlo, estás adoptando las tácticas de quienes son hostiles a tu propia fe. Entiendo. Actúas en contra de tu propia familia. Exacto. Y aquí es donde la fuente se detiene en un detalle brillante del texto de Santiago. Justo antes de dar esta orden, él ha sido durísimo con su gente. Los llamó adúlteros y pecadores. Cierto. Es un latigazo. Y justo después, el análisis dice que cambia radicalmente de tono. Completamente. Después de esa reprimenda, de repente los llama hermanos 3 veces seguidas. Ese contraste es una estrategia. Es como si los sacudiera para decirles, oigan, a pesar de sus fallas, no olviden quiénes son en esencia. Son familia. No se edifica, se destruye. Santiago lo ve como la señal de un corazón que olvidó lo que es vivir bajo la gracia de Dios. Entiendo el punto de la identidad, de no atacar a tu propia familia. Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿De dónde viene ese impulso? Si somos hermanos, ¿por qué esa necesidad de criticar? Supongo que el material explora las raíces de esto, ¿no? Absolutamente. Y el análisis pasa de lo comunitario a lo personal. Y para eso recurre a una frase que todos conocemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, claro. El argumento es que nuestras palabras no son accidentes. No son meras opiniones flotando en el aire. Son, digamos, un electrocardiograma de nuestro estado interior. Es como si cada palabra fuera una muestra de sangre que revela lo que hay dentro. Precisamente. De hecho, el texto rescata una frase que es para enmarcarla. A ver. Dice, si quieres conocer a una persona, no escuches lo que los demás dicen de ella, escucha lo que ella dice de los demás. ¡Wow! Es potentísima esa idea. Es que lo que decimos sobre otros revela mucho más sobre nuestras propias inseguridades o envidias que sobre la persona de la que hablamos. Esa frase es de las que se te quedan grabadas, ¿eh? Es como un test de Rorschach verbal. Lo que ves en otros es un reflejo de ti. Y hablando de lenguaje potente, la fuente nos recuerda cómo el propio Santiago describe la lengua. No se anda con rodeos. Para nada. Y es intencional. Los términos que usa son apocalípticos. Espera, es que son muy fuertes. Una llama de fuego, un mundo entero de maldad.
Y la más fuerte, encendida por el infierno mismo. Ese es un lenguaje que busca impactar. Exactamente. Quería que sonara como una alarma de incendio. Totalmente. Ese lenguaje extremo busca mostrar el poder desproporcionado de este pequeño órgano. Un simple comentario, una crítica malintencionada, puede incendiar toda la vida. Claro. Puede destruir matrimonios, amistades, la armonía de una comunidad entera. El problema, como dice la fuente, es que no medimos el peso real de lo que decimos. Si las palabras tienen ese poder, entonces es crucial entender exactamente a qué se refiere. Me llama la atención que usemos una traducción como hablar mal. Generalmente los idiomas originales tienen matices que se pierden, ¿no? ¿Pasa eso aquí con el término griego que menciona la fuente, catalaleo? Nos estamos perdiendo muchísimo. Y aquí es donde el análisis se pone fascinante. Catalalea es una palabra compuesta. Cata, que es contra, y la leo, hablar. Hablar en contra. Ok. Pero su uso va mucho más allá de la calumnia. Incluye, claro, señalar errores, divulgar información privada, pero también tiene una dimensión pasiva que es increíblemente reveladora. Una forma pasiva de hablar mal. ¿Cómo funciona eso? El análisis explica que cataleo también incluye el quedarse callado de manera envidiosa ante lo bueno que le pasa a otro. A ver. O sea, que retener un elogio por envidia. Sí. Negarse a reconocer un éxito ajeno por pura envidia también es una forma de hablar en contra de esa persona. Vaya, eso cambia las reglas del juego por completo. Entonces, según esto, el silencio puede ser tan destructivo como la calumnia. Exactamente. No solo es lo que dices, sino lo que te niegas a decir. Es una malicia pasiva. Totalmente. Pero hay una capa más. El pecado no se limita al que habla o al que calla. El texto señala a una tercera persona, la que escucha. El que preste el oído. Se cita un dicho antiguo muy gráfico. El chismoso lleva al diablo en la lengua y el que lo escucha en sus oídos. En resumen, peca tanto el que genera la negatividad como el que ofrece una audiencia para esa negatividad. Eso es un estándar increíblemente alto. Porque a veces estás en una situación, en el trabajo, con amigos, y alguien empieza a chismear y es muy incómodo cortar la conversación. Claro. Parecerías grosero. ¿Ofrece el material alguna guía para esa persona que queda atrapada como oyente? Es una pregunta excelente. Y la fuente no sugiere una confrontación agresiva. Más bien la implicación es la responsabilidad de no alimentar ese fuego. Puede ser tan simple como cambiar de tema sutilmente, o no hacer preguntas que animen a dar más detalles. Se trata de retirar el combustible del chisme, que es la atención. Claro, al no mostrar interés, la conversación muere sola. Exacto. La culpa no es por estar presente, sino por convertirte en un cómplice activo que disfruta del relato. Entendido. Entonces, frente a este problema tan enorme, que involucra hablar, callar y escuchar, ¿qué hacemos? ¿Hay una hoja de ruta práctica? Sí, el análisis pasa del diagnóstico a la acción. Ofrece consejos muy concretos. El primero es un filtro mental. Piensa antes de hablar. Un filtro. Sí, con 3 preguntas clave. Primero, ¿es necesario que yo diga esto? Segundo, ¿es edificante? ¿Va a construir algo bueno? Y tercero, una pregunta muy directa. ¿Lo diría Cristo si estuviera en mi lugar? Ese filtro suena bien, pero la primera pregunta es necesario. Me parece la más complicada, porque la mente es experta en justificarse, ¿no? En convencernos de que sí es necesario, a menudo bajo el disfraz de preocupación genuina. Absolutamente. Y la fuente aborda esa trampa del autoengaño al conectar esa pregunta con la siguiente. ¿Es edificante? Ahí está la clave. Ahí está. El autoengaño se desarma cuando honestamente te preguntas si tu comentario va a ayudar a la persona de la que hablas o si solo busca crear complicidad contigo a costa de ella. La preocupación que no construye es chisme disfrazado. Tiene todo el sentido. ¿Y el segundo consejo? El segundo es elige con sabiduría tus palabras, que es una extensión del primero. Implica preguntarse, ¿qué bien concreto le hace esto a la otra persona? ¿Qué bien me hace a mí? Y finalmente, ¿esto que voy a decir le trae alguna gloria a Dios? Son preguntas que elevan el estándar de la comunicación, de lo social a lo espiritual. Exacto. Y hay un tercer consejo, que me parece el más directo y quizás el más difícil. Sin duda.
Está sacado de Proverbios, atribuido a Salomón. No te juntes con el que habla de más. Radical. Es un consejo radical. Salomón advierte que hay que evitar activamente la amistad con personas conocidas por ser chismosas. Y la razón es clara. Esa influencia te va a arrastrar, va a dañar tu corazón, te robará la paz y casi seguro vas a terminar siendo tú la víctima de esa misma lengua. Es una advertencia muy seria sobre la compañía que mantenemos. Y al final, el análisis propone un modelo a seguir, ¿cierto? Como un estándar de oro. Sí, el modelo es Cristo. La fuente cita de nuevo a Pedro, quien describe cómo Jesús manejaba la agresión verbal. Dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. En lugar de eso, confiaba en el juicio justo de Dios. Ese es un estándar altísimo. Demuestra que el verdadero control de la lengua es la señal de una identidad espiritual muy segura. No necesita defenderse con las mismas armas que la atacan. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran conclusión de todo esto, hemos visto que hablar mal de otros no es un simple error social. Para nada. La gran conclusión es que es un profundo problema espiritual con raíces en la soberbia. ¿En la soberbia? Sí, y todo se conecta con la humildad. Justo antes de la prohibición, Santiago dice, sométanse, pues, a Dios. El análisis une directamente esa idea de someterse a Dios con cómo hablamos de los demás. Claro. Es como si dijera, si realmente te sometes a Dios, dejarás de ponerte en su lugar. Y de ahí lanza la pregunta final, la más desafiante de todas. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? La implicación es brutal. Cada vez que juzgamos y hablamos mal, estamos usurpando un trono que no nos corresponde, el trono de Dios, el único juez justo. Y esto nos deja con una idea para reflexionar que es increíblemente relevante hoy. El texto nos dice que nos sometamos a Dios, no a nuestros impulsos. En la era de las redes sociales, del comentario instantáneo, donde el juicio es casi un deporte, ¿cómo se ve en la práctica someterse a Dios antes de apretar enviar en un comentario crítico sobre alguien a quien la mayoría de las veces ni siquiera conocemos?